Gracias por continuar en este programa y tenemos ahora la posibilidad de conversar con el doctor Nicolás Lucas. Él es director de comunicaciones de la evaluación de los ecosistemas del milenio. Parece complicado y parece un poco asustador, pero vamos a pedirle que nos explique lo que viene haciendo esta institución que tiene que ver con la medición de lo que está pasando con los ecosistemas y que de alguna forma ha dado lugar a varias publicaciones. Bienvenido a este programa, doctor Lucas. Muchas gracias, Rosalía. En efecto, esto ha sido un estudio científico muy grande, alrededor de 1.300 científicos de todo el mundo, de 95 países, que se han reunido para establecer el estado del conocimiento sobre qué le está pasando al planeta Tierra, qué le está pasando a la biosfera, desde la perspectiva de los seres humanos. O sea, han sido un equipo de ecologistas, de ecólogos, de sociólogos, de economistas, etcétera, que se han hecho la pregunta, ¿cómo han cambiado los ecosistemas del mundo en los últimos 50 años? ¿Cuánto tiempo les ha llevado la investigación? Nos ha tomado unos 4 años el trabajo efectivo de investigación, y se inició en el 2001 a pedido de Kofi Annan, del secretario general de las Naciones Unidas. Este trabajo ha sido una alianza de una decena de organismos internacionales que convocaron a la comunidad científica para que les explicaran qué está pasando con el planeta en términos de la habilidad del planeta, de los ecosistemas, de sostener el desarrollo humano. Es decir, la preocupación central de este estudio científico no ha sido el funcionamiento de los ecosistemas como tales, sino el funcionamiento de los ecosistemas como los que proveen a los seres humanos de lo que llamamos servicios de los ecosistemas. Es decir, tomando al ser humano como el principal elemento del medio ambiente, de alguna forma. Como el centro de la preocupación. El centro de la preocupación. Sí. ¿Qué resultados arrojan estas investigaciones? Porque allí viene la preocupación. ¿Qué está pasando con el planeta? Bueno, está pasando mucho, lo hemos transformado dramáticamente. En los últimos 50 años los seres humanos han transformado la faz de la Tierra, la biosfera, a escalas y magnitudes y ritmos temporales que no tienen precedentes en la historia del planeta, ¿verdad? En 50 años pensá que la población se duplicó, ¿no? Y la economía creció 6 veces. Entonces, básicamente el punto de partida, digamos, es una población bastante grande, somos 6.000 millones de seres humanos en este momento, mucho más rica de lo que era hace 50 años. Hay problemas de distribución muy graves de esa riqueza, pero eso no... Uso de tecnologías, avance de la ciencia. Pero claro, la ciencia parece como un enemigo del medio ambiente, de la sustentabilidad. No. Lo que hay es un mal uso de la tecnología, pero más que de la tecnología es una mala comprensión de cómo se relacionan las sociedades con el entorno natural. Hay una desconexión muy fuerte que viene de antes de hace 50 años, es decir, en el siglo XIX, el siglo XVIII. Revolución industrial. Claro, también. pero aún en ese momento el planeta era una especie de gran espacio vacío a ser conquistado, ¿verdad? Había grandes extensiones que todavía no habían sido tocadas por el ser humano. Y en consecuencia, digamos, todas las transformaciones que se hacían para obtener más alimentos, regulación agrícola y toda la intensificación de la agricultura. Políticas de colonización. Bueno, toda la expansión, digamos, de la actividad humana sobre la biosfera, sobre los ecosistemas, se desarrollaba sin mayores contratiempos. Hoy, la naturaleza dejó de ser ese lugar externo que está allá afuera. Ahora es parte de nuestra casa. Hemos ocupado absolutamente todos los espacios. Virtualmente no hay rincones del planeta en los cuales no estemos presentes de alguna u otra forma, transformando y demás, incidiendo, para obtener beneficios para nosotros. El problema es que somos una especie entre millones de especies. Invasiva, además. Invasiva, sí, ¿qué va a pasar? La preocupación es decir, si no detenemos o no frenamos el ritmo o no transformamos el uso de lo que tenemos en nuestras manos, el panorama es catastrófico y a corto plazo, porque antes se pensaba que esto nos iba a pasar, cualquier colapso, bueno, los nietos lo verán, las otras generaciones, pero ahora prácticamente la nuestra puede verse abocada a problemas enormes. Sí, efectivamente, los cambios son rápidos y se dan en el curso de nuestras vidas, o sea, nosotros vamos a ir viéndolos, de hecho ya los vemos. El otro día leí una entrevista al antropólogo Claude Lévi-Strauss, que ya tiene como 90 años, y le preguntaban por Brasil, país en el que él vivió muchos años. Hizo sus investigaciones. Y él simplemente decía, yo no reconozco ese país. No es lo que era. Yo creo que a nosotros nos va a pasar algo parecido cuando tengamos la edad de Lévi-Strauss, o sea, dentro de muchos años. Pero en el curso de nuestras vidas vamos a ver cambios significativos. Pero ¿qué va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que yo creo
vamos a aprender a manejar los ecosistemas debidamente, para que todas las funciones... Es decir, la ciencia que aparecía como un peligro va a tener que ayudar definitivamente, la ciencia el instrumento... Y la voluntad de la gente, y la voluntad política de los gobiernos, y yo creo que vamos a aprender a coordinarnos para poder manejar los ecosistemas de una forma en que no pongan en peligro la maquinaria que nos provee agua, que nos provee alimentos, etcétera. ¿Se está pensando ya en ese manejo, en cómo hacerlo? Hay cierto tipo de soluciones, no panaceas, pero al menos algo que la gente común y corriente en sus casas puede empezar a hacer, al menos los más conscientes. Sí, lo hay, y van desde cosas que todo el mundo conoce como mitigar los efectos del cambio climático, o ayudar a que no se exacerben, usar menos los vehículos, cuidar el agua, respetar a la naturaleza, tener una conexión un poco más de respeto con el entorno natural, aun cuando uno vive en la ciudad. No es que por vivir en la ciudad uno está alejado de los problemas, de ninguna manera. El deterioro de los ecosistemas va a repercutir en la vida tanto de los que viven en el campo como de los que viven en las ciudades. Y se ven cosas como ¿qué puede ocurrir? A medida que uno empuja los límites de los sistemas naturales hasta el límite de su posibilidad de darnos cosas, esos sistemas no es que se degradan gradualmente, sino que entran en una zona donde lo que puede ocurrir es que haya cambios abruptos, dramáticos. Por ejemplo, existencia de peces, existencia de especies. Nosotros estamos muy preocupados por el tamaño de los peces en la región amazónica, por decir algo. Es decir, la fuente de proteína más importante de los pobladores de la Amazonía, de todos los 8 países de la cuenca, es el pescado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Son temas que ya nos empiezan a inquietar. Exactamente, y hay pesquerías que simplemente han colapsado. Por ejemplo, la del bacalao en el norte, en el Atlántico Norte, cerca de Canadá. Luego de 1960, donde se llegó a un máximo de capturas, esa pesquería empezó a colapsar y en el lapso de unos pocos años simplemente desapareció. Sigue habiendo bacalaos, pero no suficientes, y hace 12 años que está cerrada y no se puede explotar. Y estamos hablando en este caso y con estos estudios, no solamente de estudios que se hacen porque sí, es decir, para analizar qué está ocurriendo con las especies, es el estado del arte, como llaman los cientistas, sino estamos viendo qué pasa con estos sistemas en relación con el ser humano. Claro, ese es el propósito. Es exactamente el propósito del estudio, poner a la gente en el centro y sistematizar, porque toda esta información sobre qué está pasando con biodiversidad y con el agua y etcétera, existe. Lo que hay que hacer es sistematizarla para que los que toman decisiones tengan elementos de análisis y de juicio suficientes para tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente se trata de hacer un puente entre lo que es la ciencia y lo que es la política, lo que es la toma de decisiones. Y eso también en función de la necesidad de levantar, digamos, de la pobreza a tantos millones de personas. Sí, porque la pobreza tiene relación directa con pero más aún, los más pobres son los que tienen relación más directa con los ecosistemas. Entonces, los primeros en verse perjudicados son ellos. Lo que decía es la fuente de proteínas. El pescado, que una fuente de proteína importantísima en el mundo en desarrollo en particular, debido a la sobreexplotación, el consumo per cápita de pescado en el mundo en desarrollo ha disminuido en los últimos años, a excepción de la China, ¿no? Que es una realidad bastante peculiar en sí misma, pero ha disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos a afectar los ecosistemas marinos y el tamaño de los pescados va a ser menor o las pesquerías van a colapsar, los primeros que sufren son los que dependen directamente de eso, los pescadores artesanales, las comunidades que dependen directamente de esa proteína para su salud. Yo no soy amiga de ponernos en situaciones catastróficas, pero ¿qué es lo peor que puede ocurrir y cómo podemos evitar llegar a ese estado ya de emergencia total en el mundo? A ver, es que uno se pone a imaginar escenarios catastróficos y se le viene a la mente todo tipo de cosas, pero yo creo que una de las amenazas más graves quizás que tengamos globalmente, ¿no? Porque estas cuestiones varían mucho de región en región, pero globalmente quizás sea el cambio climático. En los próximos años, si la ciencia tiene razón, el cambio climático va a ser efectivamente uno de los factores que van a afectar. Y los huracanes, la intensidad de los huracanes de alguna forma nos están demostrando ya lo catastrófico que puede ser el asunto. Y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. ¿Qué otros ejemplos? Podríamos seguir con la eutroficación de ríos y lagos. Si seguimos inyectando en los ecosistemas, en la tierra, la cantidad de fertilizante que le estamos metiendo, piense que los seres humanos incorporan al ciclo natural tanto nitrógeno biológicamente activo
como todas las demás fuentes naturales juntas. Claro, y eso entra a la cadena alimenticia y eso entra y termina, por ejemplo, eutroficando lagos. Es un dato de la realidad. Ya hay lagos enormes, el lago Victoria, por ejemplo, en el África, donde vastas extensiones están copadas por algas, porque es tal la cantidad de fertilizante, de nitrógeno y de fósforo que llega a esas aguas, que hay una proliferación de plantas, de algas básicamente, que terminan matando todo el resto de la vida, ¿no? Y así, el tema del agua, caramba. Hay regiones que en el estudio se han identificado como especialmente críticas en términos de la necesidad de actuar rápido, entre ellas las zonas áridas. Las zonas áridas son aquellas que tienen niveles de precipitación bajo y producción primaria, producción, digamos, de la naturaleza baja. Poco alimento, poca agua. Y procesos de desertificación, por eso se hace tan necesario, y aquí queremos agradecerle muchísimo al doctor Nicolás Lucas, se hace necesario incorporar la gestión de riesgo en prácticamente todos los estudios, en todas las planificaciones económicas, es decir, qué está pasando y cómo podemos prevenirlas o al menos mitigarlas. Muchísimas gracias, doctor Lucas, y con ustedes regresamos luego de una pausa.